Bueno, muy buenos días para todos. Qué rico volverlos a tener en esta su clase de biología para ingenieros. ¿Cómo me les fue en la actividad de los virus? A ver, alguien que me cuente cómo les pareció el documental, qué tal les pareció el tema sobre los virus. Están todavía dormidos. A ver, Viviana. Profe, bien, muy interesante, pues la verdad me gustó mucho y habían cosas que no sabía pues de todo lo que está pasando y con eso pues uno va aclarando todas las dudas. Por ejemplo, la diferencia de COVID y lo de coronavirus y todo eso, yo no sabía que pues tenían como respectivos nombres. Ok. Sí, lo importante de todo esto es que todos estos temas les va a servir por lo menos para que tengan un marco de referencia, para que de alguna forma digamos, se den cuenta de que hay muchas cosas que a veces uno quisiera, las deja de lado, pero vale la pena como aprenderlas o por lo menos, digamos, identificarlas, conocerlas para pues saber qué es lo que está pasando. Yo creo que este tema de los virus fue muy importante porque por lo menos nos permitió de alguna forma evidenciar la situación en la cual estamos viviendo y de pronto algunas causas. De hecho, ahorita la National Geographic acaba de elaborar un nuevo documental sobre el coronavirus. No lo he podido ver porque todavía no lo han lanzado, pero ya están haciendo publicidad sobre el tema. Valdría la pena uno verlo para, pues, obviamente, complementar con el primero que ellos sacaron. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre las bacterias. Las bacterias son los primeros seres vivos que de una u otra forma nos han permitido, digamos, evidenciar cómo se fue colonizando la Tierra, ya con seres vivos. Estos microorganismos tienen dos cosas fundamentales. Son organismos patógenos, o sea, de alguna forma generan enfermedades. Otra cosa es que son benéficos porque han contribuido en la industria a muchos elementos que hoy por hoy, pues obviamente son indispensables para la vida nuestra, como son, por ejemplo, el pan, los quesos, los lácteos, mm, los vinos, los licores y otras sustancias fuera digamos, las industrias que ya nosotros conocemos, la medicina, la farmacología, la veterinaria, etcétera. Digamos, hoy empezamos a darnos cuenta cuál importante son este tipo de microorganismos dentro de lo que es la conformación de la vida. Y dimos el salto de algo que en términos prácticos aún no era un ser vivo como son los virus, y damos el primer paso al primer ser vivo, un microorganismo, que son las bacterias. Entonces, hoy nuestra clase espero que la disfrutemos igual que todas. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Por favor, ayer estuvo muy malo en internet, por favor me dicen si no escuchan bien, si algo no están viendo algo para poder corregir y poner el plan B, ¿vale? Contésteme a alguien porque si no empiezo Sí, a... señor. Ok. ¿Ven la presentación? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, metámonos en el campo. Mire, ahí estamos viendo digamos, es una imagen de bacterias. Cuando uno ve, pues, digamos, ahí está diferenciando como una especie de virus que veía uno ese circular o ese globo con esas, llamémosla, figura elongada con flagelos. Y ahí lo que estamos viendo son bacterias. Esas bacterias de alguna forma han permitido, digamos, empezar a tener algo totalmente diferente, porque ya tiene características de seres vivos. O sea, uno, se nutren, necesitan nutrirse; dos, viven asociadas, solitarias o asociadas; y tres, se reproducen. Además, por ejemplo, aquí ya han evolucionado sistemas de locomoción, o sea, de movimiento. Ahí vemos cilios y flagelos,
Los cilios son los que están alrededor de la figura elongada, como dice, esta figura parecía como una salchicha, y los flagelos son los que vemos en la parte final, como pelos que están saliendo, que les sirve obviamente como locomoción. Entonces empezamos a ver, digamos, estructuras que son microscópicas, que desafortunadamente, como lo dijimos en los virus, no se perciben en el ojo humano, pero pues obviamente ahí están y de alguna forma, pues obviamente hacen parte de nuestra vida. Es importante decirlo que en nuestro organismo, muchos de los mecanismos de defensa que nosotros tenemos son las bacterias. O sea, por ejemplo, en el intestino, muchos de los que tienen o tenemos problemas de, llamémosla, colon irritable, inflamación del colon, y problemas digestivos, problemas renales, es debido a carencia de múltiples bacterias que nos contribuyen y nos ayudan a defendernos de lo que diariamente nosotros consumimos. Entonces, es importante también tenerla en cuenta, no solamente los microorganismos, y en este caso las bacterias, son malas, sino conllevan y ayudan a muchas de las cosas que en la vida nosotros necesitamos. Importante evidenciar una cosa, es que las bacterias, de alguna forma, es el paso o el camino obligatorio que le permitieron ir colonizando los seres vivos, como vamos a ver, colonizar en la Tierra, ¿no? Bueno, sigamos. Hay diferentes tipos de bacterias, ya lo decía, son microorganismos y son sistemas de defensa en la mayoría de los casos que contribuyen y ayudan a defendernos de múltiples, digamos, sustancias que a veces nos atacan. ¿Qué características tienen? Son organismos unicelulares procarióticos, o sea que no tienen un verdadero núcleo celular. El núcleo celular es ya un sistema evolucionado que permite de alguna forma evidenciar que la molécula o el genoma del ser vivo está protegido dentro de un receptáculo que se llama núcleo. No poseen organelos celulares muy evolucionados. Las más evolucionadas alguna vez tienen algunas, digamos, mitocondrias, digamos, organelos esenciales, pero no la evolución que tiene la mayoría de los seres más evolucionados. Viven solitarias o en colonias, su tamaño son entre 0.2 y 10 micras, tiene, digamos, distintas formas, cocos, bacilos, espirilos, como lo vamos a ver de acuerdo a la forma, se adaptan a diferentes hábitats, están en el aire, en el agua, en el suelo, viven digamos, en los diferentes seres vivos, tanto animales como vegetales, soportan temperaturas muy altas, ¿sí? Más de 100 grados centígrados y menos de 0 grados centígrados, digamos, soportan concentraciones de sustancias elevadas como ácidos, el caso, por ejemplo, del Mar Muerto, y se pueden, digamos, en términos prácticos, clasificar también de alguna forma en el tipo de vida que tienen. Las arqueobacterias son bacterias que se adaptan a situaciones extremas, o sea, ausencia de oxígeno, digamos, en entornos ácidos que la mayoría de seres vivos no podrían estar. Y las eubacterias, que son bacterias patógenas generalmente, o sea, que buscan estar en sitios que tengan oxígeno o que exista alimentación que se puedan, digamos, les sirva como elemento fundamental para para poder cumplir con las funciones propias de la vida. Las bacterias se clasifican de acuerdo a su forma, al tipo de pared celular que tenga y obviamente a la forma como se nutren. Entonces, de acuerdo a la forma, se dividen en 4 grupos. Cocos, que son esféricos, pues obviamente parece como lo que nosotros conocemos como un coco. ¿Sí? Un bacilo, que son como unas especies de bastones, los espirilos, que son como, llamémosla, figuras helicoidales, y vibriones, que son como comas que viven permanentemente vibrando y que tienen como una especie de movimiento permanente. O sea, en términos generales, veríamos esas 4 tipos de bacterias de acuerdo a la forma. De acuerdo a la pared celular, es importante tener en cuenta esta característica porque a partir de allí es que funcionan los antibióticos, ¿sí? ¿Por qué la pared? Porque
cuando la pared es evolucionada, en términos prácticos, tiene prácticamente una doble pared, o sea, tiene una resistencia mayor, y esa resistencia mayor, en el caso de las enfermedades, hace que determinadas, llamemos antibióticos, que son, digamos, las sustancias que atacan a las bacterias, tienen que ser bastante fuertes para que pueda, digamos, obrar. Entonces, de ahí que muchas veces nosotros tomamos antibióticos y no funcionan, es porque en términos prácticos hay dos grandes grupos, uno que puede atacar a los que tienen esa pared más gruesa, o sea, son mucho más evolucionados, más fuertes, y aquellas que tienen una pared mucho más delgada, que son los gram negativos. Entonces, resumiendo, las gram positivas son mucho más evolucionadas y tienen una membrana más fuerte, las gram negativas tienen una membrana mucho más delgada. Las bacterias según el tipo de nutrición, o sea, cómo se alimentan. Hay algunas que son fototróficas, o sea, necesitan la luz para poder vivir. Hay otras que son quimiótrofas, o sea, lo que hacen es romper los enlaces químicos. Muchas, por ejemplo, de estas están en sitios que no tienen luz, que están digamos, en sitios de alta descomposición, como pueden ser los rellenos sanitarios. Entonces, allí están esas bacterias rompiendo toda esa basura y generando a partir del rompimiento de esa basura que se emitan muchos gases que son muy fuertes, y obviamente estas bacterias lo que hacen es contribuir a esos procesos químicos que permiten ir rompiendo, digamos, muchas de esas moléculas para liberar compuestos y que vuelvan a entrar en sus ciclos de materia. Litrótrofas, que son sustancias que rompen las rocas, son sustancias, digamos, que están en zonas rocosas, en las montañas, que van permitiendo, digamos, que ese proceso evolutivo que tienen las rocas, pues se vaya dando. Entonces, por ejemplo, se encuentran mucho en lo que son las rocas sedimentarias, estas aquellas que se pueden desmoronar con mucha facilidad. Un ejemplo de este tipo de bacterias litrótrofas está en el castillo de San Felipe. Yo creo que ustedes han oído hablar de que la base del castillo está empezando a tener problemas, digamos, de que las rocas que tienen, digamos, en la base o la estructura, los cimientos del castillo de San Felipe están empezando a tener inconvenientes. Entonces, hay muchos microbiólogos que están trabajando para tratar de contrarrestar, digamos, esto, que no se vayan comiendo las rocas y que pues obviamente en un futuro no desaparezca el castillo de San Felipe porque es un patrimonio de la humanidad. Entonces, esta es otro tipo de bacterias. Otras son las organotrofas que generalmente están en sustratos orgánicos, pueden ser, digamos, en frutas, generalmente en zonas que están expuestas, digamos, abiertamente a descomposición, o sea, por ejemplo, una cortada, una herida. Entonces, lo primero que esas bacterias que están en el ambiente, pues llegan a esos lugares, ¿para qué? Pues obviamente para nutrirse de ese tipo de elementos. Y la última son las quimiorganetrofas, que son, digamos, las bacterias que son patógenas y que en muchos de los casos pueden contribuir o generar enfermedades. Entonces, tenemos tres tipos de clasificaciones de acuerdo a la forma, de acuerdo a la pared celular y de acuerdo a la forma como se nutre. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Aquí tenemos como la figura, mire, los cocos, los bacilos, los espirilos, los vibrones, ¿sí? Entonces vemos en términos prácticos, de acuerdo, tienen múltiples formas, y estas formas son las que le permiten clasificar. Entonces mire, los espirilos, cocos de diferentes tipos, estreptococos, diplococos, cocos, las esporas bacterianas, los vibrones, los bacilos. Entonces, estas figuras son las que le permiten, digamos, a los bacteriólogos de alguna forma empezar a clasificar de una manera general, ¿sí? Aquí vemos el caso ya de la pared celular. Vemos cómo, mire, esta doble pared que empieza a tener las bacterias, ¿sí? Y que de alguna forma le van a permitir, digamos, en la práctica, generar una resistencia o no a los antibióticos. Entonces, lo que evidenciamos claramente es que, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, se estudiaron por colores, pues, digamos, el antibiótico genera unas tonalidades y unos colores. Entonces, este tipo de cosas
evidencian claramente cómo hay una evolución entre las membranas, ¿sí? O la pared celular, y a partir de ello, pues obviamente hay mayor o menor resistencia. Entonces, ahí hay una forma también de clasificar las bacterias. El otro es de acuerdo a la forma como se nutren. Entonces, ya las que necesitan luz, que generalmente son de tonalidades verdes. ¿Por qué? Porque pues obviamente tienen como el comienzo de lo que son el proceso de la fotosíntesis, o sea, podría decirse que tienen unos esbozos de lo que son los cloroplastos que captan la luz solar. Las quimiótrofas, que pues obviamente están en sitios que no hay oxígeno, y lo que hacen es romper enlaces para poder vivir de ellos. Las litrófotas, como ya lo dijimos, en sustratos minerales sobre las rocas. Las organotróficas, que son esas sustancias que están digamos, en sustancias o en partes donde hay tejidos vivos. Aquí el ejemplo está dado en la bacteria, digamos, Rhizophaga o Rhizobium, que lo que hacen es fijar el nitrógeno en las plantas. O sea, lo que hace es que todas estas estructuras que ustedes ven aquí en la raíz, lo que hacen es facilitar que el nitrógeno entre a la planta y que pues obviamente forme los compuestos que emiten nitrógeno. Y estas, las quimiorganotrofas, que son las que en términos prácticos pueden generar algunas enfermedades. Un ejemplo, aquí está, por ejemplo, la sífilis o algunas otras enfermedades la gangrena, por ejemplo, son enfermedades que las bacterias pueden ocasionar o generar. De acuerdo al entorno en el cual se encuentran, están en colonias, o sea, en grupos, y esos pueden estar, digamos, y soportan temperaturas altas o fríos también muy bajos, temperaturas muy bajas. Lo que contribuyen a que en términos prácticos hoy hayan colonizado todo lo que es la superficie de la Tierra. Estén desde los sitios más fríos hasta los sitios más cálidos, y esto conlleva que de alguna forma evidencia uno que la evolución de las bacterias ha permitido, digamos, ese proceso de diversidad que pueden tener ellos. Son simbióticos, o sea, en muchas formas viven, digamos, generando beneficio para con quien vive. En este caso, por ejemplo, el Rhizobium lo que hace en términos prácticos, como lo dije anteriormente, permitir la fijación del nitrógeno en la planta. O sea, la planta gana con tener esta bacteria en su raíz, y a la vez la bacteria le sirve porque la raíz le permite desarrollar y cumplir con sus ciclos de vida. Entonces ahí vemos una simbiosis donde los dos seres vivos ganan de alguna manera, y esto conlleva a que pues sea un proceso digamos, de vida bien interesante, que digamos en la práctica lo vamos a ver en una evolución, como en el caso, por ejemplo, de los líquenes, que se unen dos seres vivos como son las algas y los hongos, y la unión entre esa alga y ese hongo van a permitir que se conforme una nueva especie que se llama los líquenes. En el caso, por ejemplo, de ellos, lo que hace el hongo es permitir fijarse sobre la superficie, y el alga lo que hace es captar la energía solar y vivir. Entonces, ahí hay una simbiosis de unas especies mucho más evolucionadas que las bacterias. Pero lo traigo como ejemplo para también explicar todo el tema de la simbiosis. O sea, es la forma como los seres vivos se colaboran, se ayudan para poder salir adelante en el proceso de lo que es la vida. Hay comensales, o sea, en términos prácticos, lo que hacen es vivir como hospederos, y a partir de allí, digamos, empezar a generar procesos de nutrición. Y este tipo de bacterias comensales son las que tenemos nosotros en nuestra flora bacteriana y en todo lo que es nuestro sistema digestivo. Entonces, lo que hacen las bacterias en este caso es tratar de nutrirse, digamos, de romper enlaces, permitir que haya una mejor nutrición, y en muchos de los casos, muchas de las sustancias que no son digeridas, las bacterias las absorben, y lo que hacen en términos prácticos es cuidarnos y protegernos de enfermedades.
La otra son los parásitos, los que decíamos en términos prácticos son los que utilizan los seres vivos ¿para qué? Para reproducirse y generar en la mayoría de los casos enfermedades. Ya he colocado dos ejemplos, el caso de la sífilis y el caso, por ejemplo, de la gangrena, que son dos tipos de especies de bacterias que son parásitas y que lo que hacen es desarrollar toxinas y elementos que conllevan o generan enfermedades en los seres vivos. También se pueden, digamos, establecer en bacterias que necesitan oxígeno, o sea, son aeróbicas, o no necesitan oxígeno y son anaeróbicas. O sea, en términos prácticos, uno podría establecer como otro tipo de clasificación de acuerdo a la necesidad o no del oxígeno. Y estas las encontramos porque hay muchas bacterias que pues obviamente son anaeróbicas, o sea, no necesitan oxígeno, ya lo vimos, como las anteriores que vimos, que en términos prácticos no necesitan oxígeno. Y hay otras que tienen que estar sobre la capa superficial, en el aire, en el agua, donde haya oxígeno para poder desarrollarse y vivir. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. ¿Aló? Ok. ¿Cómo es la estructura bacteriana? Entonces podemos decir dos, una parte externa y una parte interna. En la parte externa lo que tenemos es una cápsula que me permite generar un proceso, digamos, de protección hacia adentro, donde podríamos encontrar en muchos de los casos cilios o flagelos. Estos son los cilios, estos pelitos que se ven alrededor dentro de esa cápsula, ¿sí? Y hacia adentro podemos tener la pared celular que puede ser gran positiva o gran negativa, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, en esa estructura externa es donde están las estructuras de locomoción, llámese cilio o llámese flagelo. Entonces vemos que, digamos, hay un sistema de protección y de locomoción o de movimiento que les permite a las bacterias desplazarse o sencillamente protegerse en el lugar que están. Esto ya demuestra, digamos, un proceso de evolución en todo lo que es la cobertura externa, que, digamos, en la práctica nos va a permitir evidenciar cómo los seres vivos empezaron a generar un proceso de protección para cuidar lo que al interior estaban, ¿para qué? Para que pudieran empezar a cumplir con las funciones de seres vivos. Ya en el interior, lo que podemos ver son algunas estructuras muy incipientes llamémoslas, bozos de organelos celulares. El primer elemento que encontramos es como una especie de, digamos, de medio en el cual esos posibles primeros organelos, entre comillas, o organelos, llamémoslos antiguos, están, que es lo que se llama citoplasma o citosol, ¿sí? Y en términos reales, allí es donde se suspenden esos elementos. ¿Cuáles son? Digamos, la ribosa, los ribosomas, perdón, que son estructuras, digamos, celulares, que lo que ayudan es a formar proteínas, a estructurar elementos que le van a servir a la bacteria para cumplir con sus funciones. Está el nucleótido o nucleoide, que es sencillamente la zona donde está el genoma, que es lo que le va a permitir tener, digamos, la información genética para poderse, llamémoslo, reproducir en términos prácticos. Está el mesosoma, que es como un primer elemento basado muy parecido a lo que son, digamos, en términos prácticos, las mitocondrias, donde se almacenan los primeros niveles de energía y permiten que a partir de esa energía se puedan formar los compuestos que se necesitan. Hay inclusiones plasmáticas, que son, digamos, elementos que la célula deja entrar. ¿Para qué? Para que pueda, digamos, irse rompiendo y ir formando los elementos que conllevan las bacterias. Ya lo decía anteriormente, lo que vemos es que ese genoma está al descubierto, o sea, no hay una zona nuclear, no hay un núcleo, sino hay una zona nuclear que es la que permite que esta molécula de ADN, pues obviamente se pueda replicar y pueda generar la reproducción que se necesita. ¿Hasta ahí está? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, entonces como lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a darnos cuenta ya cómo una célula, a partir de estos esbozos de organelos celulares, pues obviamente evoluciona a tener organelos propios, ya con estructuras y con unas funciones mucho más específicas.
Aquí ya vemos, digamos, si queremos definir cada uno de ellos, ya decimos, la cápsula es como una capa gelatinosa o gelatinomucosa que le permite, pues obviamente, proteger la pared celular, es lo que permite la entrada o salida de sustancias. La membrana celular es la parte más interna, ya están lo que son los cilios o pilis, y lo que son los flagelos son la parte de locomoción que conlleva, digamos, el movimiento de la estructura bacteriana o de la bacteria como tal. Vemos aquí, digamos, algunas figuras tomadas de un microscopio electrónico donde vemos, digamos, las estructuras del el mesosoma, ¿sí? Digamos que en términos prácticos vemos aquí una división celular, ¿sí? Una forma de reproducción que es la sexual, como la célula se divide en dos nuevas bacterias, y eso pues obviamente sea el proceso de reproducción, que es una de las funciones de los seres vivos. Los rizosomas o los ribosomas, que son aquellos elementos que de alguna forma le van a permitir pues formar los compuestos que la bacteria tiene. Y vemos aquí, digamos, ya una conformación de una bacteria y vemos cómo lo que es, llamémosla, la molécula de ADN o llamémosla el genoma, lo vemos en una zona muy bien identificada que conlleva y evidencia que no existe un núcleo, sino que está a lo largo de lo que es la bacteria. Entonces vemos cómo de alguna forma las bacterias son estructuras poco evolucionadas que han conllevado, digamos, en la práctica tener solamente lo mínimo necesario para poder cumplir las funciones básicas de reproducción, nutrición y obviamente poder cumplir con cada una de las cosas que tienen los seres vivos. Aquí está la forma de reproducción de las bacterias, son 3 tipos. En el caso de la reproducción, llamémosla asexual, o sea que ella misma se da sin necesidad de intervenir otro tipo de bacteria. Está la fisión binaria, que es cuando, lo vimos anteriormente, una célula, digamos, se divide en 2, y conforma dos nuevas bacterias. Está la gemación, que sencillamente es, hay una replicación de lo que es el genoma y sale una especie de huevito o superficie que se va separando y va formando, digamos, la bacteria. Y hay otra que es la fragmentación, es cuando se replica varias veces lo que es el genoma y cada una de ellas va a conformar una bacteria. O sea, 3 tipos de evoluciones que podría uno pensar en algunos momentos, que es un proceso, digamos, de evolución de la reproducción asexual, que le va a permitir a las bacterias ser mucho más eficientes en la generación de esos nuevos seres vivos. Y vemos ya un poco el tema de la reproducción sexual, que tiene que ver algo bien interesante con algo que vimos en la clase pasada. Ver cómo, llamémoslo, que hay una transformación, ¿sí?, de la información inicial. Entonces, recuerdan en la clase pasada cuando vimos que el virus le inyectaba el genoma que tiene el virus y ese hacía parte de la estructura del genoma de la bacteria. Entonces, aquí vemos cómo de alguna forma hay una transformación de ese material genético, se traduce en una nueva información y a partir de allí, pues obviamente va a generar seres vivos. Y la otra es cuando 2 tipos de bacterias se pueden generar y se unen para mezclar digamos, su genoma, y a eso se denomina conjugación. Entonces vemos que, digamos, en el proceso de reproducción asexual, vemos cómo de alguna forma también los virus jugaron un papel fundamental en lo que era la transformación de la molécula de ADN de esa bacteria, y obviamente modificando sus características para que ellas pudieran evolucionar y empezar a generar procesos de diversidad en su proceso de evolución. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok, entonces tenemos 2 tipos de reproducción: asexual, cuando ellas mismas se reproducen sin tener ninguna mezcla de nadie, y sexual, cuando hay una mezcla de información genética entre otro tipo digamos, de ser, como en el caso de las bacterias y como en el caso de ellas mismas, que intervienen y mezclan su material genético para generar un poco el proceso de la evolución.
Es importante, digamos, a esta altura de lo que es el comienzo de lo que es la vida, cómo, digamos, la reproducción sexual evidencia claramente que es el proceso por medio del cual pudo existir digamos, los mecanismos para poder generar diversidad en los seres vivos. Sin la reproducción sexual, la diversidad de los seres vivos realmente no sería tanta como hoy la encontramos. Si nosotros miramos la cadena y vemos toda la cantidad de seres vivos que hoy existen sobre el planeta, digamos, todo se lo debemos a este proceso de reproducción sexual, que es la que permitió de alguna forma empezar a generar modificaciones y diferencias en lo que es, digamos, el material genético o el genoma de los seres vivos para poder tener modificaciones en sus estructuras y en sus funciones, y ese proceso evolutivo fue el que llevó a lo que la modificación de la diversidad de los seres vivos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estamos bien? ¿Estamos escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Hay un elemento que es fundamental, el crecimiento bacteriano, ¿sí? Hay, digamos, 4 fases que las tenemos aquí a mano derecha, un periodo llamémosla de latencia, o sea, estar ahí quietas, sin generar, o sea, sin tener la oportunidad de reproducirse. Si no están en la superficie, vamos a suponer, digamos, en la piel hay cientos de miles de millones de bacterias. Y si nosotros tenemos una cortada, automáticamente ese periodo de latencia se activa y arranca un proceso, llamémoslo logarítmico, que es el crecimiento acelerado de eso, para llegar a una fase estacionaria donde se estaciona y después una fase de declive que pues obviamente es ¿por qué? Porque ya la sustancia no está expuesta. Entonces en el caso que estábamos dando, cuando yo tengo una cortada, la sangre le permite que se reproduzca a las bacterias fácilmente. Ya cuando la sangre se coagula, pues se estaciona, y en términos generales, cuando la sangre ya, digamos, los tejidos empiezan a recuperarse, pues obviamente las bacterias empiezan a desaparecer. Pero curiosamente en muchos de los casos esas bacterias son las que nos ayudan a que otros seres vivos, digamos, otras bacterias, llamémoslas patógenas, que generan enfermedades, no se activen y nos ayuden. Entonces, este proceso de crecimiento hace que muy rápidamente, cuando pasa, digamos, de la latencia a lo que es la fase logarítmica, se desarrollen y puedan invadir en términos prácticos muchos de los tejidos que allí se encuentran, y esto pues obviamente faciliten de alguna forma la recuperación de esos tejidos. Hay bacterias, ya lo decíamos, que generan enfermedades y benéficas. Las bacterias patógenas son las que de alguna forma causan enfermedades, y en muchos de los casos son virulentas, o sea, que generan una capacidad de multiplicarse muy rápidamente y que requieren elementos o células que ayuden a reproducirse. Aquí vemos el esquema de una bacteria que es muy patógena, como es el caso de la bacteria que genera la tuberculosis, que ataca, digamos, los que son los pulmones. Entonces, en la práctica, digamos, este tipo de bacterias conllevan a que veamos que hay un mecanismo de defensa, y en ese mecanismo de defensa, si bajamos las defensas, las bacterias actúan. Entonces, en muchos de los casos es importante todos los procesos nutritivos que permitan que nosotros tengamos unos niveles de defensas altos, pues obviamente para que muchas de las bacterias en las cuales estamos expuestas no se desarrollen. Yo tengo un caso muy cercano de un familiar que le dio tuberculosis no humana, sino bovina. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo así que tuberculosis bovina? Y esto pues obviamente lo toco para que las personas, las damas tengan presente eso. Resulta que la tuberculosis es muy parecido al bacilo de Koch, que es el bacilo de la tuberculosis, pero a las vacas le da en las ubres, o sea, en todo el sistema, digamos, donde se capta la leche. Cuando estas, digamos, se ordeña la vaca que tiene tuberculosis bovina, pues obviamente el bacilo de la tuberculosis bovina le llega a la leche. Digamos, si la leche no se pasteuriza, ¿qué es el proceso de pasteurización? Es subirla a una temperatura cercana a los
100 grados y después inmediatamente bajar a temperaturas que están cercanas a los 0 grados. Entonces, ese cambio de temperatura, de subirla y bajarla, lo que hace es que las bacterias y los microorganismos desaparezcan porque, digamos, ya lo vimos que hay clasificación de bacterias que soportan las temperaturas altas, pero no soportan las temperaturas bajas. Y al subirla y bajarla, pues obviamente los dos tipos de bacterias desaparecen. En el caso, por ejemplo, de la persona cercana, mía tomó leche con el bacilo de la tuberculosis bovina y la bacteria de la tuberculosis se le implantó en el seno y después en uno de esos procesos de defensa, digamos, de baja de las defensas que tuvo esta persona, generó que se desarrollara el bacilo el bacilo del, digamos, de la tuberculosis bovina y pues obviamente tuvo problemas, digamos, de desarrollo de tejidos en el seno. Al principio se pensó que era cáncer, pero después se evidenció que no, se extirpó el tumor que estaba generando ese bacilo, pero en términos prácticos, esta persona duró varios años padeciendo de una enfermedad que nadie sabía qué era, porque era un tumor, se sacaba una biopsia y no era un tejido canceroso, se evidenciaba que era muy parecido a la tuberculosis, pero no era tuberculosis humana, hasta que una persona que había evidenciado y había estudiado ese caso la identificó y evidenció claramente que lo que había tenido era tuberculosis bovina. Entonces, este tipo de ejemplos lo que permite evidenciar claramente es que nosotros estamos expuestos a las bacterias a lo largo y ancho de la vida, pero en la medida en que nosotros nos nutramos bien, tengamos defensas suficientes, pues obviamente el organismo se defiende contra enfermedades que nos pueden acechar en cualquier momento. El otro tipo de bacterias son las benéficas. Las que son usadas en múltiples industrias, generalmente se han desarrollado empresas muy famosas a través de las bacterias en virtud a qué, a su función, a lo que ellos hacen. Generalmente son industrias alimenticias, farmacéuticas, médicas, de ingeniería genética, de biotecnología, que han utilizado las bacterias ¿para qué? Para poder generar desarrollos industriales. Entonces vemos, por ejemplo, que en la industria de lácteos es fundamental porque ha permitido formar, en el caso, por ejemplo, de lo que es el kumis, el yogur, los quesos, algunos encurtidos, y que en la práctica pues son procesos de generar descomposición que le dan una variación a los sabores y que le permiten de alguna forma tener, digamos, diversidad de productos. Entonces es importante entender eso, que las bacterias al hombre también les han servido, ¿para qué? Para desarrollar industrias que hoy por hoy son fundamentales dentro de lo que son nuestra vida. En el caso de la ingeniería genética y la biotecnología, lo que vemos es que, por ejemplo, la producción a gran escala de la insulina, pues ha permitido, en términos prácticos, tener a raíz de qué, de los estudios que las bacterias nos dieron. Entonces lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Vemos cómo se le ha inoculado, digamos, unos elementos bacterianos al ratón y a partir de la fabricación en las células del ratón se han extraído esos elementos que han servido como base fundamental para poder controlar, digamos, la diabetes. ¿Y qué es ese elemento? Es la insulina. Entonces vemos cómo de alguna forma se ha podido identificar, digamos, cada uno de esos elementos, se han desarrollado, los hemos estudiado y con base en eso se tiene una claridad y con base en esa claridad puede generar procesos de réplicas que le contribuyan y generen, digamos, beneficios a las personas. Ya en el tema de la contaminación también ha servido mucho. Entonces ya lo decía, por ejemplo, hay algunas bacterias que en la práctica lo que hacen es servir de procesos de ruptura de esos compuestos que son altamente contaminantes. Entonces lo que hacen este tipo de bacterias es generar un proceso de limpieza de muchos de los elementos, digamos, que están generando contaminación. Hoy por hoy, digamos, una vez hay esas rupturas de los gasoductos, perdón, de los oleoductos, como hemos visto cuando se riega petróleo en los ríos, una vez se ha recogido, porque lo primero que hacen ellos es succionar, colocar como una especie de aspiradora y recoger la mayor cantidad de petróleo, pero una vez ya
quedan, digamos, trazas de petróleo dentro del agua, ellos lo que hacen es sembrar bacterias, ¿sí? Y esas bacterias lo que hacen es descomponer esas moléculas que quedan de petróleo, ¿para qué? Para que sean lo menos nocivas posible. Recordemos que en el caso de nosotros los humanos, los ríos son las fuentes abastecedoras de los acueductos, y si ese petróleo llega y es consumido por las personas, pues puede ser altamente tóxico. Entonces, de ahí que muchas de estas bacterias, digamos, puedan contribuir y ayudar a mejorar estas condiciones ambientales. En la mayoría de los casos, a estas bacterias que contribuyen en muchos de los casos a mejorar las condiciones ambientales se llaman microorganismos eficientes, ¿sí? Y en este caso, los orientales fueron los que más han venido trabajando sobre estos microorganismos eficientes y han evidenciado claramente que contribuyen en muchos de los procesos de contaminación y hoy son utilizados a lo largo y ancho del mundo entero. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Aquí vemos un poco las bacterias patógenas, o sea, que generan enfermedades. Aquí al lado izquierdo vemos la gangrena, que es lo que sucede en términos prácticos cuando descuidamos una herida, y esto sucede en muchos de los casos cuando no tenemos heridas y no vamos al médico a que nos generen antibióticos. Entonces lo que dejamos es que las bacterias que invadieron inicialmente no fue suficiente para proteger. Entonces hay otras bacterias que lo que hacen es irse desarrollando y en la práctica, pues obviamente se van comiendo el tejido, digamos, de la piel y posteriormente los músculos y puede llegar hasta los huesos. Y en muchos de los casos, el dejar avanzar este tipo de bacterias lo que hace es que puede matar a la persona. Entonces, lo que normalmente se utiliza cuando una persona ha sido invadida por gangrena es mutilar el miembro. En muchos de los casos, quitar la mano, el brazo, el pie. ¿Por qué? Porque en la práctica, pues obviamente ya la gangrena invadió el organismo y está generando, digamos, que el sistema de defensa de nuestro organismo no reaccione y por eso se tiene que tomar estas medidas extremas. El segundo ejemplo que tenemos aquí es la meningitis. Yo creo que muchos de ustedes la han escuchado, que es mucho la inflamación en el caso de las membranas del cerebro, ¿sí? Esa meningitis lo que hace es que se invade, digamos, lo que es el tracto sanguíneo y llegan a esas membranas. Al invadir esas membranas de las meninges, que son membranas muy delgadas, lo que hacen es formar unas especies de coágulos en la sangre y generar lo que comúnmente se conoce como embolia, digamos, embolia pulmonar, si va a los pulmones, o cerebral, si va al cerebro. Y esto es lo que en términos reales puede ocasionar la muerte de muchos pacientes. Por eso es que cuando uno va al médico le establece que hay un triángulo que es muy importante nosotros cuidarlo, que es, digamos, donde está la boca, la nariz, los ojos y los oídos, en virtud a que por estos lugares pueden llegar muy fácilmente infecciones al cerebro, especialmente por la nariz y por la boca, y esto puede conllevar en muchos de los casos a tener meningitis. Un ejemplo que hoy se tiene, que es muy frecuente para muchas personas, sobre todo hay personas que no lo tienen en cuenta o no lo saben, es el problema de las infecciones bucales. Entonces nosotros vemos que se nos deposita sarro en la base de los dientes y en muchos de los casos esos sarros es una gran cantidad de bacterias que se van ubicando allí y que sin darse cuenta van penetrando al hueso o al interior de las mucosas de la boca. Y curiosamente, allí es donde van muchas de las venas que llevan la sangre y puede llegarle al cerebro y generar meningitis. Entonces, en muchos de los casos hoy se ha visto que muchas enfermedades están entrando por ese proceso que nosotros tenemos, por obtener malos cepillados, porque a veces lo que hacemos es que bajamos la cobertura que tiene el diente y exponemos, digamos, la boca a tejidos, digamos, blandos internos y a partir de allí pueden entrar infecciones. Hoy se evidencia muy comúnmente que cuando vamos al odontólogo vemos que el hueso
de lo que es el maxilar se lo está comiendo las bacterias y tienen que hacer implantes de hueso y es en virtud a eso, a que las infecciones que están llegando a la boca, pues nosotros no las estamos cuidando, no tenemos un mecanismo de asepsia o de limpieza debido y esto está conllevando este tipo de enfermedades. El otro que vemos aquí, la tuberculosis, lo veíamos ahorita, es el bacilo de Koch, que lo que hace es invadir los tejidos de los pulmones y bloquear un poco los bronquiolos, y lo que hacen en la práctica es disminuir su capacidad pulmonar, muy parecido a lo que hoy estamos viviendo, y lo que allí conlleva es que si no se ataca rápidamente puede matar al paciente. Otro de lo que vemos es cuando nos muerde un animal que desconocemos. Voy a poner un ejemplo, el murciélago. Muchas veces los murciélagos están en sitios oscuros, ellos en las noches se mueven y lo que hacen cuando, digamos, en la práctica se cogen es que ellos tienden a morder, porque es un mecanismo de defensa. Entonces, si la persona no tiene experiencia y va a coger, digamos, o es picado por un murciélago, es importante que se coloque una vacuna contra el cólera, en virtud a que muchos de ellos pueden tener, digamos, la bacteria que es lo que genera, pues obviamente el cólera y puede conllevar, digamos, este tipo de enfermedades. Entonces vemos que definitivamente a lo largo y ancho de, digamos, de los entornos en los cuales nosotros vivimos, tenemos múltiples bacterias que pueden ocasionar enfermedades y que de alguna forma tenemos que empezar a defendernos, ya ver que es importante tener mecanismos de defensa, de protección, de cuidado, de asepsia para no estar expuestos a este tipo de enfermedades bacterianas. Ya en el caso del hombre lo que vemos es que hay bacterias que son muy benéficas para el hombre. ¿Por qué? Porque a lo largo de H, como lo muestra este esquema, son bacterias que nos ayudan a defendernos en términos prácticos de muchas de las enfermedades que estamos expuestas. Entonces son, llamémoslas, bacterias simbióticas que lo que ayudan es a que ellas puedan vivir y nos ayudan a vivir a nosotros también. Entonces hay múltiples bacterias que son fundamentales para la vida, ya vamos a ver, ¿sí? Y la otra son los usos microbióticos o bacterianos que tienen en la industria, en el pan, en lo que son la cerveza, el vino, el yogur, el queso, en la farmacéutica, y en muchos otros productos que de alguna forma, como lo vimos ahorita, que pueden servir de insecticida, de colorantes, de aromas, de cosméticos, pueden las bacterias jugar un papel fundamental para el desarrollo de eso. Entonces, hay bacterias que son benéficas al hombre y que contribuyen y ayudan a esos procesos que en la práctica nosotros muchas veces desconocemos. En el caso del de los tractos digestivos, en lo que es el sistema urinario, el sistema genital, ¿sí? Pues obviamente la flora intestinal contribuye a que en la práctica tengamos un sistema digestivo o un sistema de protección muy alto, y esto conlleva a que, digamos, nosotros no nos enfermemos. Muchos de nosotros hoy lo vemos que sufrimos digamos, del sistema digestivo. Tenemos inflamación del colon, tenemos, digamos, nuestro sistema metabólico no es el más adecuado, y en muchos de los casos está dado a eso, a la ausencia de múltiples bacterias que son benéficas de nuestro sistema digestivo. De hecho, hoy hay médicos que utilizan, llamémosla, lo que comúnmente se llaman, ¿cómo es? Bueno, bacterias que uno toma, probióticos, que los toma y es en virtud a qué? A que estos probióticos lo que ayudan es a enriquecer, digamos, esa flora intestinal, y con base en ello poder mejorar, digamos, la absorción de nutrientes, controlar la diarrea, establecer muchas de las úlceras que se nos dan en los sistemas digestivos, controlarlos, aumentar todo el sistema inmunológico y servir de defensa tanto en el sistema digestivo, urinario y genital, para evitar muchas de las enfermedades que pueden estar expuestas. Muchas, por ejemplo, enfermedades en los órganos genitales están dadas también por la falta de aseo y limpieza que a veces nosotros tenemos. Nosotros muy rápidamente a veces no nos aseamos lo suficiente, y allí se van depositando, digamos, muchas de esas suciedades que las bacterias inicialmente las pueden controlar, pero con el tiempo, si no tomamos medidas con respecto a ello, pues se puede generar una enfermedad.
¿Cómo hay factores que disminuyen, digamos, la presencia de bacterias saludables? El tema de la contaminación es fundamental. Hoy vemos que definitivamente cuando la contaminación atmosférica de las ciudades se aumenta, vemos cómo empezamos a tener problemas en los ojos, en la garganta, en la nariz, empezamos a tener rinitis, la piel se empieza a, digamos, a descascarar y a generar, digamos, pérdidas de las superficies de protección. Entonces, ahí uno está evidenciando claramente que los sistemas de defensa o de inmunidad de nuestro organismo está disminuyendo. Y ahí estamos dando pie a que muchos de estos microorganismos patógenos puedan atacarnos. Y eso puede conllevar a la generación de muchas enfermedades. Otro de los problemas que hoy tenemos que disminuya lo que es el nivel de, digamos, de defensa del organismo son las situaciones de estrés, ¿sí? Que es ya muy normal en la mayoría de pobladores. Uno ve en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, donde definitivamente la vida es mucho más complicada que en nuestra ciudad. Vemos que la gente, uno de los mayores problemas que vive es ese estrés. ¿Por qué? Porque pues obviamente cuando salen de su casa, la inseguridad, el número de vehículos, la cantidad de gente, pues conlleva a que la situación sea mucho más complicada. Una relación para que ustedes tengan, por cada habitante que tenemos nosotros aquí en Pereira, en Bogotá hay 20. Entonces, ubíquese, alrededor suyo 20 personas, ya automáticamente vemos una manifestación pública. Entonces, esto ya evidencia claramente que eso conlleva al estrés. Las comidas rápidas, no tener, digamos, un control en este tipo de cosas. Hoy somos muy, entre comillas, prácticos, no hacemos comida y pedimos pizza, hamburguesa, y en muchos de los casos, los compuestos o elementos que hoy tienen, pues a veces han tenido niveles de fermentación, colocan elementos que no están bien conservados y pues obviamente esto aumenta que, digamos, nuestro sistema de defensa tenga que estar alerta y en muchos de los casos también esto conlleva a bajar la guardia para que otros nos invadan. La toma permanente de antibióticos, o sea, nosotros lo que hacemos es que tenemos una enfermedad y nos automedicamos. Y esa automedicación lo que está conllevando en muchos de los casos es a matar bacterias que nosotros necesitamos y que esto pues obviamente exponga a nuestro organismo a que muchos de esos patógenos que son bacterias que atacan las células y generan enfermedades nos invadan. ¿Qué es importante para poder generar, digamos, un beneficio? La nutrición que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que tener un consumo de probióticos y esos probióticos están dados en las sustancias nutritivas que nosotros comemos. Entonces, en muchos de los casos están en esos vegetales, en esas fibras que normalmente nosotros tenemos que comer, en la cebolla, el ajo, los espárragos, las alcachofas, el banano, el maíz, etcétera. Y en otros como lo que son los productos lácteos, leches, yogur, kumis, quesos, que en la práctica nos ayudan obviamente a que, digamos, esos probióticos estén permanentemente contribuyendo a el desarrollo de esas defensas que nosotros tenemos. Generalmente en las sustancias vegetales se conocen como prebióticos porque son sustancias que previenen, digamos, o provocan la formación de probióticos y en el caso, por ejemplo, de los lácteos y ya de los elementos procesados se denominan probióticos, que es lo que normalmente hoy los médicos están recomendando. Se sacan de extractos que se tienen de muchos de estos productos y hoy se tienen ya como sustancias farmacéuticas que desarrollan estos probióticos y que hoy los ingerimos en muchos de los casos para mejorar nuestro funcionamiento en el organismo. Aquí vemos un ejemplo de lo que es las bacterias y la biotecnología, el caso que yo les había dicho. Es utilizar un poco el concepto de una bacteria que es altamente, digamos, contaminante, como es la Escherichia coli, y lo que se hace en términos prácticos con esta bacteria es extraer una fracción de lo que es el genoma, y ese genoma que, digamos, le va a permitir sacar la enzima para poder fabricar, en este caso, la insulina. Es implantada, se implantó en células de rata, pudiera replicar, ¿sí? Se pudiera replicar este producto y evidenciara que los organismos
poder fabricar esa sustancia que es vital para los seres vivos. Entonces, a partir de allí, estos fueron los que permitieron la fabricación industrial de la insulina, que hoy, en términos prácticos y reales, es lo que ha permitido de que las condiciones de vida de las personas diabéticas, pues obviamente tengan la oportunidad de tener unas mejores condiciones de vida. Entonces, vemos cómo el estudio del material genético del genoma, pues obviamente abrieron un proceso, llamémosla, en la industria, ¿sí? Y estas bacterias, el estudio de tanto de la biología, el estudio de los virus, como de la bacteriología y de la microbiología, dieron el paso y el salto a crear dos tipos de industrias que son fundamentales hoy para la farmacéutica y para la medicina, llamémosla la medicina genética, que es lo que hoy se conoce como ingeniería genética, que es aquellas personas que trabajan en tratar de identificar la codificación genética o la información del genoma de los seres vivos para poder generar réplicas y poder mejorar condiciones de vida, ¿sí? Y en el caso de la biotecnología es utilizar este tipo de microorganismos para poderlos meter dentro de un campo tecnológico utilizando mecanismos o elementos vivos. Y esto pues obviamente ha venido generando el desarrollo en múltiples industrias, como ya lo vimos, industria de alimentos, industria de farmacéuticos, industrias militares, y a partir de allí pues obviamente generar todo un desarrollo del conocimiento de lo que son hoy conocidas las bacterias. Aquí vemos una clasificación muy simple, vemos el tipo de bacteria que son patógenas y las benéficas. Entonces hay unas bacterias, ahí están dadas, digamos, en dónde se pueden, digamos, encontrar en qué alimentos que se descomponen. Entonces, alimentos descompuestos, como el caso de la leche, las carnes crudas, el pollo, el cerdo, el res, pues obviamente hace que esta bacteria Yeni genere enfermedades. Entonces por eso es que nos da diarreas, dolores musculares de cabeza, náuseas. Aquí, por ejemplo, la Escherichia coli en la descomposición de carnes, de hamburguesas, de leches crudas, y generan también este tipo de problemas y pueden dañar en muchos casos los riñones. El tema de la salmonela en los huevos crudos, en las carnes, elementos que generan la salmonelosis y generan muchas de las enfermedades dadas. Entonces, esto es lo que les decía yo, que a veces el consumir compuestos que no sabemos con certeza de dónde se fabrican o cómo se fabrican, pues obviamente pueden dar un paso muy rápido para que generen enfermedades. Y aquí están las bacterias que son benéficas en términos prácticos, que contribuyen en muchos de los casos al desarrollo y al mejoramiento de muchos de los alimentos. En el caso de la salsa de soya y trigo se utilizan hongos que están irrigados con bacterias. En el caso de los derivados lácteos hay bacterias que contribuyen a que digamos, haya procesos de descomposición y se generen quesos y se generen lácteos como el yogur, como el kumis. En el tema de las que son las aceitunas, se impregnan ¿para qué? Para generar, digamos, diferentes sabores, igual en las cervezas y en muchos de los licores que normalmente se dan. ¿Hasta allí es claro? ¿Aló? Ok, entramos a las actividades que vamos a hacer. Entonces, en el foro vamos a participar con esta pregunta. ¿Por qué se dice que las bacterias son los seres vivos más simples que existen sobre la Tierra? Hoy ya lo vimos y podemos dar respuesta rápida a esto. Hay una serie de preguntas en el cuestionario, enumere varias características de las bacterias, qué diferencia hay entre las arqueobacterias y las eubacterias, cuáles son las bacterias benéficas, cómo se pueden clasificar las bacterias, qué diferencia hay entre una bacteria gram positiva y gram negativa, según la nutrición de las bacterias, cómo se clasifican, según el entorno donde viven, cómo se clasifican las bacterias, cuáles son los efectos de las bacterias patógenas, cómo es la estructura de las bacterias, cuál es la forma de reproducción sexual de la reproducción, la embarré. ¿Cuál es cómo es la estructura de las bacterias? ¿Cuál es la forma de reproducción asexual de las bacterias? ¿Cómo se hace el intercambio genético en las bacterias? De un ejemplo de la unidad de bacterias en la biotecnología.
Entonces, en términos prácticos, son preguntas que ya las vimos, las van a reforzar en el documental. Vamos a ver este documental todo sobre las bacterias, un documental de Discovery Channel, ¿sí? Está en este enlace y al final vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo, grabar un audio y transcribir ese audio en un texto para que quede como un ensayo. ¿Preguntas, hijos? No, profe, todo claro. ¿Y cómo les pareció este tema? Profe, pues muy interesante, sobre todo, digamos, como por el tema, pues a mí personalmente, de muchas enfermedades que uno no tiene conocimiento como que la generan. Y digamos que usted nos acaba de dar una explicación que las bacterias, digamos, que influyen en eso. Pues a mí me llamó mucho la atención, ay, olvidé el nombre en este momento, lo que generan las vacas. Ah, sí, la tuberculosis bovina. Y pues me pareció muy interesante el tema. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, hijo, si no hay inquietud, siendo las 7:59, los dejo libres, nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días ya entramos a la última fase de esta primera etapa, que es la célula. Vamos a ver, hablar de la célula y vamos a plantear un ejercicio bien interesante, es comparar una célula con una organización empresarial para arrancar a partir de la 9ª semana la siguiente fase, que ya se entra en los procesos industriales de nuestra materia. Dios los bendiga, los guarde y que todo les salga bien. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, hijos.